por acaso, el aula virtual ya he colocado en la semana 8 la asistencia de hoy día, ¿no? Ahí, por favor, en el aula virtual, semana 8 ahí está la asistencia. Es el formulario, ¿no? Tienen que llenar, ingresen ahí, por favor, y completen el formulario, ¿no? Bien, respecto a las notas, estaba yo esperando, había un alumno que tiene un problema parece que su religión no le permite dar exámenes los días sábados, y bueno, esos casos se atiende, pero vía formal, pues tiene que dar una carta a la directora de la escuela y ella me dirige una carta. Y me ha enviado, pero hasta el momento el alumno no se comunica con mi persona. Yo, ¿cómo puedo decirle tal fecha si no él tiene que llamarme, pues llamarme, mandarme un WhatsApp? No me ha llamado, ni siquiera me ha mandado un WhatsApp, nada, ¿no? Al menos si tenemos el WhatsApp de grupo, él puede mandarme un mensaje, ¿no? Para coordinar su práctica, pues las dos primeras prácticas que no ha dado, porque las prácticas son los sábados, ¿no? Y su religión a él le prohíbe hacer actividades los días sábados, así por religiones especiales. Bueno, dije, manda tu carta a escuelas y ellos me van a derivar. Efectivamente, ya me envió a escuelas, pero hasta el momento no le tomo su nota al alumno, ¿no? Yo no puedo estar esperando más para su nota de ustedes, ¿no? Así que, por favor, si le pasamos a su compañero, ¿no? Ahí debo tener su nombre. Ahí en el transcurso del día les digo quién es, para que me mande un WhatsApp, ¿no? Y inmediatamente mande sus notas para subir sus notas de ustedes, pues por él no va a estar esperando, ¿no? Así que, si él le toma o no, la próxima semana ya deben tener sus notas de la primera y segunda práctica, ¿está bien? Y hablando de prácticas, estaba revisando el sílabus que Recording in progress. comienza con la grabación del sílabus, ¿no? De esta semana, ¿no? Ya está el sílabus, ¿no? Entonces, repito, al desarrollar el sílabus estamos bien. Hemos hecho ya, salió en pantalla, ¿no? Hemos desarrollado el capítulo 1, el capítulo 2, no hay duda, el capítulo 3, capítulo 4, no hay duda, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo prácticamente 7. 6 y 7 ya prácticamente se ha hecho de manera indirecta. Hoy vamos a profundizar más el 6 y el capítulo 9, ¿no? Bien, entonces, y luego, yo creo hasta aquí de onda tranquilamente su práctica que ahora vamos a tomar la próxima semana, señores. Estamos justo viendo el tema del sílabus y aquí lo presento, ¿no? Bueno, perdón, el programa de prácticas, ¿no? Acá lo voy a presentar. Ahí también está en el aula virtual. Ahora voy a ver, ¿ya? Aquí me parece haberlo visto. Acá está el sílabus y acá está el programa de prácticas. Acá está. Ahora les comparto el programa de prácticas. Acá está, ¿eh? Estaciones. Entonces, estamos en el curso de, acá está, electromagnetismo 2. Electromagnetismo 2 lleva, ahí está, acá está el electromagnetismo 2. Este es 1. El electromagnetismo 2, mire, tenemos 5 prácticas. Entonces, como tenemos 5 prácticas, ¿cuándo sería su tercera práctica? Acá está. La tercera práctica corresponde a la 10ª semana. ¿Cuándo? En la semana del 13 al 18 de junio. ¿Cuándo cae esa semana? La próxima semana. O sea, la próxima semana es su tercera práctica. ¿Qué temas vamos a tomar en la tercera práctica? Hoy día vamos a ver el tema de las guías de ondas rectangulares. Línea de transmisión, ya hemos tomado por línea de transmisiones, ¿no? La segunda práctica sí, toda esa parte. La tercera práctica entonces va a ser guías de ondas rectangulares, tanto rectangulares como guías de onda circulares, pues. Hasta ahí es suficiente el tema, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con ese tema, que también está en el aula virtual ya la teoría correspondiente, y de alguna forma haremos un pequeño repaso de esa parte para ir y ver problemas, ¿no? También ahí le he puesto, hay un libro que he subido, ahí hay problemas desarrollados, de manera interesante, que tienen que ver con la guía de onda rectangular, ¿no? Bien, entonces estamos hablando ya de la semana 9. La asistencia, por si acaso, me había, a ver,
La asistencia que yo les comentaba está en la semana 9, ¿ah? Ahí dice asistencia de fecha 11 de junio de 2022. En la semana 9, por favor, ingresen ahí, ahí está el formulario de asistencia de teoría, ¿no? Ahí está. Ahí también está el libro de referencia, clase de unidades, clase de guías de ondas rectangulares. Bien, entonces, vamos a ver un repaso rápido de las clases de unidades. A ver, ahorita mismo comparto mi pantalla y de ahí entramos a las guías de ondas rectangulares. Estoy compartiendo mi pantalla, ustedes estarán viendo. Entonces ahí se ve, vamos a empezar con las unidades que aquí en la guía de onda se emplean, pues, ¿no? Los famosos decibelios. ¿Y por qué decibelios se emplea en la guía de onda y no dBm? También se emplea, pero sino que los decibelios están referidos a la atenuación y la guía de onda es un elemento que produce atenuación porque es una línea de transmisión, pues tiene una longitud y como también tiene una cosita de atenuación, alfa por N viene a ser la atenuación o pérdida que produce la guía de onda cuando una señal pasa de un punto hacia otro lado de la guía de onda. Bien, entonces vamos a ver acá rápidamente las unidades. El decibel. El decibel es la unidad que se utiliza y es cuantificar las atenciones o ganancias. Depende, ¿no? De qué elemento estamos hablando, ¿no? Se usa un cable coaxial, una línea de transmisión, cable coaxial, guía de onda o microcinta, son líneas de transmisiones. Ellos, por su longitud, van a producir una atenuación. Pero si fuera una antena, un amplificador, estos sí son elementos que, como su mismo nombre dice, valga la redundancia, amplifican la señal. Entonces ellos van a producir ¿qué? Ganancias. ¿Y cómo se cuantifica esas atenuaciones o ganancias? Mediante el decibel. El decibel les va a indicar cuánta es la atenuación o la ganancia de la antena o de la guía de onda. Generalmente, las líneas de transmisión, las atenuaciones que producen son pequeñas, pues no, esta varía entre 0,1 y de repente 2, 3, 4 decibelios. No he visto más y todavía es mucho, ¿eh? He visto que atenúan poco, ¿no? 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 podría ser. Decibelios, no atenuación. Pero esos valores, señores, son fundamentales. Si alguien me dice, hace un cálculo y por ahí le faltaba 0,5 decibelios, me dice, profesor, acá me he equivocado por 0,5 decibelios, lo siento, está muy mal ese problema, está mal, está mal, está mal. Porque 0,5 en potencia significa, señores, un valor que de una forma, en potencia significa, podría ser, ¿no? Si bien se lo estamos hablando de ganancia o atenuación, pero en potencia es el 0,5, ustedes van a atenuar una potencia que está expresada en dBm o dBk o dB watts. Entonces, si ustedes suman una potencia que está expresada en unidades de dBm, dBk o dB watts, le van a restar esa unidad de la atenuación o le van a sumar la unidad de la ganancia. ¿Y en qué va a resultar las unidades finales? En dBm, dB watt o dBk. Mientras que las unidades de la atenuación o ganancia son solamente dB nada más. Y ahí hay muchos errores que cometen los alumnos. Piensan que los dB es igual que los dBm. Imposible. Error, error. Si ustedes cometen colocan lo mismo, cero. Está mal eso. Y ya he visto, ¿no? Toman una práctica y cómo cometían los errores grandes, señores. Consideran los decibelios igual que los dBm. Imposible, son diferentes. Los dBm es una unidad de potencia absoluta. Los decibelios son unidades relativas. Justo ahí está su nombre, pues relativas. ¿Qué indica relativas? Ustedes ya han llevado academia, pues, o también ya han llevado por el colegio, ¿no? Las razones y proporciones. Una razón geométrica es una unidad, pues, y viene a ser un cociente. Entonces, por eso sí sea de unidad relativa, ¿no? Porque se compara la salida versus la entrada, para ver si atenúa o amplifica. Bien, entonces en la unidad, para la atenuación ganancia es el BEL, pero por uso práctico se acostumbra a trabajar con los decibelios, que viene a ser la décima parte del BEL. Por lo tanto, la atenuación
o ganancia se puede expresar como 10 logaritmos, y ahí está la relación de las potencias de salida y entrada, cómo se relacionan, ¿ve? Entonces, 10 logaritmos de la potencia de salida entre la potencia de entrada, eso viene a ser la cantidad de decibelios que estamos atenuando o estamos amplificando. Eso va a depender de los valores. Si la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, quiere decir que se está amplificando en ese dispositivo, que probablemente sea una antena. Pero si la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, entonces ese dispositivo está atenuando la señal. Por tanto, es un atenuador, que podría ser una línea de transmisión, una guía de onda, una microcinta, un cable coaxial, ¿no? Un aislador, podrían ser. Y acá están las unidades relativas, ¿ve? ¿En qué unidades se expresa parte de los decibelios? dBi para las antenas isotrópicas, las antenas satelitales, las antenas parabólicas que apuntan al satélite. dBi. dBc, dB lambda medios, las antenas generalmente de AM, ¿no? Antenas de AM son dB lambda medios. Y dBd, las antenas de los celulares se expresan en dBd. Entonces, esas son las unidades relativas referente eh, a la atenuación o ganancia de las antenas. Si es una antena isotrópica, dBi. Si es una pared de un cable, dB. Si es una antena de celular, dBc. Perdón, dBt. Bueno, otra unidad también que se acostumbra a considerar como unidad relativa, que probablemente está referida a la portadora, ¿no? ¿Cuántos decibelios está atenuada respecto a la portadora fundamental? Debe carrier. Debe andar medios, la antena de AM. Unidades absolutas. Y acá sí esto ya está, tiene que ver con las potencias, pues, ¿no? Tenemos los dBm, dBwatt, dBk, dBf. Y ahí está cada uno su respectiva referencia, ¿no? Los dBm respecto a un milivatio, los dBwatt respecto a un vatio, y ahí está, ¿no? Acá hay más temas respecto a la conversión. Y acá se puede considerar, ¿no? Este hecho, a ver, voy a tratar de presentarlo de manera adecuada. Bueno, está abriéndose, ¿no? Sí, ya se abrió. Acá está. Muy bien. Voy a ponerle modo presentación. Ya está. Ahora sí. A ver, entonces acá vemos algunos detalles, ¿no? Vemos dos cosas. El caso que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Puede darse ese caso? Podría ser, no lo he visto, ¿no? Podría ser un caso ideal, ¿no? Entonces ahí la atenuación se va a calcular como 10 logaritmos de la potencia de salida y la potencia de entrada, pero como la potencia de salida estamos condicionando, ¿no? Que es igual a la potencia de entrada, entonces esa relación se va a convertir en 1, por lo tanto
ese logaritmo de eso va a ser igual a 0 dB. Bueno, 0. Porque el logaritmo de 1 es 0. Pues. O sea, ahí no hay, ese elemento no atenúa ni amplifica. Algunas equivalencias, ¿no? Un dB corresponde a una razón de potencia cercana a 1.26, 3 decibelios. Corresponde a una razón de potencia cercana a 2, es decir, una es el doble de la otra, ¿no? 20 dB corresponde a una relación de potencia de 100, ¿no? La relación de potencia de salida versus entrada 100. Y ahí vemos más relaciones, ¿no? Operación que se acomoda o se realiza con los decibelios, ¿no? La operación con decibelios, los decibelios se suman, en tanto las respectivas relaciones se multiplican. Se refiere acá a lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden ahí, ¿no? 3 decibelios más 5 decibelios, sumarlo. ¿Cuánto es su suma? 8 decibelios. 6 decibelios menos 5 decibelios también se puede presentar ese tipo de señales. Una atenuación, una amplificación o una atenuación podría darse. ¿Cuánto es el resultado? Un dB. Y ahí viene ya el concepto de dBm, la potencia. dBm sí es una unidad de potencia absoluta. La potencia, no la razón de potencias, cuidado, y hay mucha confusión ahí, pues no, se mide algunas veces en dBm. Esta es una expresión de decibelias, de los decibelios, de la relación entre la potencia en cuestión y un valor de referencia que se fija en un milivatio. Por ejemplo, cuando ustedes quieren expresar la relación de dBm, tienen que indicar, ¿no? 10 logaritmos de la presión salida entre 0,001 vatio, que equivale a un milivatio. Y la potencia de salida también tiene que estar pesada en milivatios. Ese cociente le toman el logaritmo y luego lo multiplican por 10, y eso entonces es la potencia expresada en dBm. La unidad de dBm tiene como ecuación, ahí está la unidad de dBm, como su ecuación, ahí está. El cual tiene como valor de referencia un milivatio. De esta manera, si se tiene una potencia de 20 dm, esto corresponde a 100 milivatios. Acá hay más equivalencias. Y acá está lo que les comentaba de una antena celular, sus características, el tamaño de la celda, tipo de antena, omnidireccional, ganancia máxima de la antena, la pérdida de alimentación de la antena, la altura de la antena, la polarización, la figura de ruido, el ruido térmico, el criterio de interferencia. Son características de una antena, ¿no? Que van a ver. Aplicaciones. Esta parte es interesante, ¿no? Vamos a ver cómo esa potencia absoluta de un vatio se convierte en 5 vatios. ¿Qué ha pasado primero ahí? Ese vatio es la entrada de ese amplificador. Entonces, ese amplificador lo que hace es, va a amplificar su señal, ¿cuánto? 3 decibelios. Entonces, para poder operar esas unidades de vatios, 3 decibelios y obtener la salida, la forma como debe hacerse es la potencia de entrada, potencia intermedia y la salida, todo debe expresarse en dBms, o dB1, o dBk, depende, ¿no? Acá en este caso nos sugieren expresarlo en dB1. Muy bien. Entonces, para expresar un vatio en dB1, ¿qué cosa hago? Divido un vatio entre un vatio. Un vatio entre un vatio me sale 1. Le tomo ese 1, le tomo el logaritmo en base 10. ¿Cuánto sale? Base 0, pues. Lo multiplico por 10. ¿Y cuánto sale eso? 0. Pero ¿qué cosa es? 0 dB1. Por eso que debajo de un vatio está 0 dB1. Su equivalente de potencia en dB1. Porque también podría expresarse en dBm o también en dBk. Lo estamos expresando en dB1.
como está debajo de un vatio o 0 dB. Luego tenemos una antena, un amplificador, que no es una antena, sino es un amplificador. Que nos da como dato que este primer amplificador lo que va a producir es una ganancia de 3 decibelios. Entonces, si yo a la potencia de entrada, que es 0 dB, le sumo 3 decibelios, ¿qué obtengo? La operación de suma se realiza como si estuvieran sumando, simplemente. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es las unidades. O sea, 0 más 3 es 3, pero las unidades son las unidades absolutas. Por eso que 0 más 3 he puesto ahí como salida de este amplificador 3 dB, porque estoy sumando 0 más 3. ¿Cuánto es 0 más 3? 3, pero las unidades son las unidades absolutas. ¿Qué unidades absolutas estamos hablando acá? De dB watts. Ahí está, dB watts. Bien, en dB watts. Pero en vatios, ¿cuánto sería? Si ustedes se toman el antilogaritmo, van a tener que aproximadamente los 3 de megavatios equivalen a 2 vatios. Es decir, yo en mi entrada tenía 1 vatio y a la salida es 2 vatios, que es lo que ya me venía anticipando, esa ganancia de 3 dB. Lo que hace la ganancia de 3 dB, en realidad esto está duplicando la potencia de entrada de 1 a 2. Luego viene la pérdida del cable. Podría ser un cable coaxial, pues depende de su longitud, va a sufrir una atenuación. Para este caso particular, la atenuación es el cable será pues tan grande, ¿no? Que tiene una atenuación grande que produce 6 decibelios de pérdida. Entonces, si a la salida de mi amplificador tenía 2 vatios, le voy a restar 6 decibelios. Si resto 2 vatios menos 6 decibelios, obtengo la potencia de entrada al otro amplificador. Bien, entonces yo tengo 2 vatios menos 6 decibelios. ¿Puedo hacer esa resta directa? No, porque 2 vatios no es una potencia que yo puedo restar 6 decibelios. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que pasar los 2 vatios a dB watts. ¿Cuánto equivale? A 3 dB watts. Y ahora sí, 3 dB watts, puedo restar de 3 dB watts 6 decibelios, porque ya están en las mismas unidades, aparentemente, ¿no? Entonces resto 3 dB vatios menos 6 dB y obtengo menos 3 dB vatios. Bien, entonces acá teníamos, ¿no? Por un lado, una entrada de vatios que había amplificado 3 decibelios, la salida ha salido 2 vatios, esos 2 vatios lo he pasado a dB watt y me sale 3 dB watt. Luego viene un cable coaxial que lo va a atenuar 6 dB, entonces esto, pues 3 dB vatios menos 6 dB. ¿Cuánto sale? Menos 3 dB vatios. Eso, si lo paso a vatios, va a salir prácticamente 0,5 vatios. Y ahí está justo la entrada del amplificador, es medio vatio, que equivale a 0,5 vatios. Luego tenemos otro amplificador que va a tener una ganancia de 10 dB. ¿Qué hago con los menos 3 dB watts que está entrando al amplificador? Lo voy a sumar. Menos 3 dB watts más 10 dB sale 7 dB watts. Por eso que la salida del amplificador termina en 7 dB watts. Si toman su antilogaritmo, van a obtener 5 vatios. ¿Sí? Entonces, el resultado de este bloque es que ingresa 1 vatio y sale al final 5 vatios.
operación con unidades de decibelios y dB watt. Acá tenemos otro ejemplo más. Un oscilador tiene una potencia de 1 vatio, tiene una ganancia de 3 dB y luego una pared de cable de 6 dB. ¿Cuánto es la potencia que va a emitir, la potencia radial equivalente de esta antena, cuando se sabe que la antena tiene una ganancia de 9 decibelios? Muy bien. Entonces, ese vatio lo voy a amplificar a través de este amplificador, ¿no? Entonces, tengo un vatio que equivale a ¿cuánto? A 0 dB watt. Voy a amplificar 3 dB, 0 dB watt más 3 dB, 3 dB watt. En vatios, un vatio a la entrada, amplificado sale 2 vatios, y luego voy a atenuar el cable. ¿Cuánto? 6 decibelios. 3 dB vatios menos 6 decibelios menos 3 dB watt. En vatios, medio vatio. Luego le voy a sumar la ganancia de antena, menos 3 dB watt más 9, sale 6 dB watt. Ahí está la salida final, 6 dB watt. Y en vatios se equivale a 4, multiplicar por cuánto, porque primero van a tener, multiplicar, señores, o sea, van a duplicar, 3 veces van a duplicar la ganancia del medio vatio. Si duplican una sola vez, sale 1 vatio, otra vez 2 vatios, y otra vez 4 vatios. O sea, 3 veces han amplificado la ganancia del medio vatio para que se convierta en 4 vatios. ¿Y eso cómo se denomina? Se denomina potencia radial equivalente, los 4 vatios. Aquí hay un ejemplo similar, parecido a los anteriores, lo dejo ahí para que ustedes lo revisen. Y luego tenemos otras unidades más, aparte de los dB watt, dBm, también se utilizan los dBmb. Es la escala que se utiliza en las medidas de señales de televisión por cable. Ahí está la reacción B. Un dBmb equivale a 20 logaritmos de B de salida entre B de entrada. B de salida, para este caso en particular, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Tomamos como referencia el denominador B de referencia igual a 1 milivoltio. Entonces, si tomamos como referencia 1 milivoltio el BRF, ¿no? Tenemos que decir lo siguiente, ¿no? 1 milivoltio va a equivaler ¿a cuánto? Perdón, 1 milivoltio, ¿no? No es vatio, sino 1 milivoltio, porque es MB, 1 milivoltio. Si ustedes reemplazan ahí, entonces, otra vez, ¿no? Si tienen como la tensión de referencia 1 milivoltio y tienen como tensión de salida también 1 milivoltio entre 1 milivoltio sale ¿cuánto? 1. 20 logaritmo de 1, ¿cuánto sale? 0. ¿Qué cosa? 0 dBm. Entonces 0 dBmb, fíjense, de 0 dBmb, 0 dB milivoltios, equivale a 1 milivoltio a través de una impedancia de ¿cuánto? Como esto se utiliza bastante en televisión por cable, la impedancia de las líneas de televisión por cable, ¿cuánto vale? 75 ohmios, no vale 50 ohmios como el cable coaxial que ustedes usan en el laboratorio. La impedancia del cable coaxial que ustedes utilizan en su casa, de televisión por cable, 75 ohmios. Bueno, el cable coaxial ya lo hemos visto cómo es, cómo está compuesto, qué elementos lo tiene, ¿no? Este que hemos visto en las clases anteriores. Simplemente lo paso rápidamente, porque este que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, incluso, ¿cómo se calcula? Acá están las fórmulas, ¿no? Para el cable coaxial, ¿cómo se calcula la impedancia? ¿No? La impedancia del cable coaxial es el logaritmo de periano de el radio externo entre el radio interno, ¿no? Bien, entonces eso con respecto a las unidades, quería darles el repaso rápidamente de unidades, y ahora sí nos concentramos respecto a la guía de onda rectangular, por lo que la práctica viene unidades y guía de onda rectangular y circular. Ahorita vamos a entrar. Entonces, todo está en el aula virtual, ¿eh? No es algo que, hasta el libro de referencia está en el aula virtual. Ahora ya vamos a ver, pues, ¿no? Así que ya hemos visto entonces la parte de unidades. Ahora vamos a entrar otra parte más que tiene que ver, a ver aquí. Todo está en el aula virtual, como voy a repetir. Y ahí ustedes sigan revisando. El otro tema que está en la aula virtual en la semana 9, porque la 8 es semana de parciales. Aparte de clase de unidades, habla de clases de guía de ondas rectangulares. Ahí está, ¿ven?
Comparto. Hay estaciones, la guía de onda rectangulares, ¿no? La guía de onda. Tenemos que son tres, la guía de onda rectangular, la guía de onda circular y la guía de onda elíptica. La guía de onda elíptica no se estudia solamente, o sea, no se estudia la parte matemática de su solución, ¿no? Solamente se muestra nomás, pero en la práctica que se utiliza más la guía de onda elíptica. Entonces tenemos los tres tipos de guías de onda rectangular, circular y elíptica. Acá vemos un repaso en las ecuaciones de Maxwell, que ya hemos visto la semana pasada, y que de alguna forma se tiene en cuenta para la deducción de las ecuaciones o soluciones de la guía onda rectangular, ¿no? Los campos, la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético H, de la inducción de campo magnético, B, la inducción de campo magnético, la de la inducción de campo eléctrico. Entonces aplicamos las famosas leyes de Faraday, rotacional de campo eléctrico igual a menos J, omega la inducción de campo magnético, el rotacional de H igual a J omega D más J de inducción de campo eléctrico, J viene a ser la densidad superficial, ¿no? De corriente. El divergente de D, el divergente de D es igual a 0, el divergente de J más J omega ρ es igual a 0, D es igual a x1 por E, B es igual a mu por H y JC sigma por E. Entonces ahí tenemos las ecuaciones diferentes, ¿no? La ley de Faraday, la ley de Ampère generalizada, la ley de Gauss, la ley de continuidad de flujo magnético, las ecuaciones de continuidad, ecuaciones constructivas de la materia. Otra cosa más que también se tiene que tener en cuenta es que las condiciones de contorno de un conductor real es como se indica ahí, ¿no? Y vamos a tener un conductor real, tiene una profundidad de penetración, profundidad de skin, que es igual a 1 entre raíz cuadrada de pi por f por mu por sigma, y la impedimento superficial 1 más j entre la sigma por delta. En la condición de contorno de conductor perfecto se cumple que j su s es igual a n por h y ρ su s es n por d. N por e igual a 0 y n por h igual a 0, el h tangencial 0, el h normal igual a 0. Pasos para la solución del problema de ondas, ¿no? Primer paso, las ecuaciones de onda lesiana son escritas en forma de coordenadas rectangulares. Que ahí... Profesor, disculpe. Sí, dígame. Está en blanco la pantalla, no está compartiendo nada usted ahorita. Ah, ya, ¿no se ve entonces? Ah, ya. No, no se ve, no se ve. Está en Ah, ya, blanco. entonces, ahorita, pasa por favor la voz, me dicen. Yo pensaba que estaban compartiendo. Me Es que dicen, no, por favor. parecía que estaba cargando la página, pero ¿Ahora pensaba. se ve? Sí, ahora sí se ve. Ya, entonces este acá está por si acaso en el aula virtual, ¿no? Ya, entonces, como estaba viendo, entonces acá está la guía donde ve. Entonces, como les decía, ¿no? La guía de onda, tenemos tres tipos de guías, de las cuales solamente vamos a estudiar dos, la guía de onda rectangular y la guía de onda circular. La elíptica solamente se menciona, pero en la práctica lo que se utiliza más es la guía de onda elíptica. Aquí, para fines del curso, solamente se estudia la guía de onda rectangular y circular. La guía de onda elíptica, si quisieran hacer un proyecto, pueden hacer con guía de onda elíptica. Ahí se utilizan las ecuaciones de Matthew, pero para fines de cálculo por ejemplo, de la práctica que les voy a tomar, no les voy a tomar pues guía analítica, solamente guía rectangular y circular, y los cálculos de medidas, ¿no? Unidades de medidas que acabamos de ver. Bien, acá es un repaso de las ecuaciones de Maxwell que hemos visto, ¿no? La ley de Faraday, Ampère, Gauss, continuidad de flujo, ecuación de continuidad,
ecuaciones constitutivas de la materia, ¿no? Ahí están las ecuaciones diferentes y acá están las condiciones de contorno, ¿no? Tanto para la profundidad de penetración, su ecuación correspondiente, su impedancia, ¿no? Eh, Superficial, ahí está. Y las condiciones de contorno de contorno perfecto. El eta parcial es igual a cero y no, el H normal igual a cero. Bien, paso para solucionar los problemas de guía de onda. Las ecuaciones de onda deseadas son escritas en forma de coordenadas rectangulares, si queremos soluciones de guía de onda rectangular, en coordenadas cilíndricas, si queremos soluciones de la guía de onda cilíndrica, y elípticas, si queremos las soluciones de guía de ondas elípticas. Por eso en elíptica se utilizan las ecuaciones de Matthew para solucionar. Aplicación de condiciones de frontera, las ecuaciones resultantes se solucionan mediante el empleo de ecuaciones diferenciales parciales en el dominio del tiempo o frecuencia. Este es un ejemplo de guía rectangular. Esto tenemos en el laboratorio de telecomunicaciones. Cuando usted lleva microondas, ahí van a usar este tipo de guías de ondas, ¿no? Y en la guía de onda confina en sus paredes a las ondas electromagnéticas TEN, o sea, las ondas TEN. Las ondas TEN son ondas planas, las mismas que son reflejadas en las paredes y se obtiene, por ende, las ecuaciones, las longitudes de onda, lambda sub n y lambda sub p. Lambda sub n, lambda entre coseno teta y lambda sub p, lambda entre seno teta. ¿Y cuál es teta? Ahí pueden ver en el gráfico cuál es lambda sub n, cuál es lambda sub p y cuál es teta, ¿no? Ahí está teta, el ángulo de la incidencia, ¿no? El ángulo que incide con respecto a la vertical. Bien. Entonces se plantea que el movimiento de la onda es esta ecuación de acá, ¿no? La ecuación del movimiento del campo magnético, ¿no? Ahí estamos viendo que nabla al cuadrado de E es igual a gamma cuadrado por E. El nabla al cuadrado de H es igual a gamma cuadrado por H. Y con esas condiciones pueden hallar la solución aplicando las ecuaciones diferenciales parciales, donde phi se considera como el producto de tres funciones independientes, x sub x, y sub y z sub z. Se reemplaza y se obtienen las soluciones correspondientes de esta solución, ¿no? De tal manera que se van a obtener tres casos, los casos que estamos mostrando acá, ¿ve? El caso 1 es cuando no hay propagación, cuando la frecuencia de corte es igual a la frecuencia de operación o frecuencia de trabajo, F. La frecuencia de corte es F sub C. Entonces ahí está, ¿ve? F sub C igual a F. F cosa es la frecuencia de operación o de trabajo. Y F sub C, frecuencia de corte, frecuencia crítica. Y la constante de propagación de la guía es 0, por lo tanto gamma sub G es igual a 0. El caso 2, existe propagación. La onda se va a propagar dentro de la guía de onda siempre y cuando la frecuencia de corte sea menor que la frecuencia de operación o frecuencia de trabajo. Entonces ahí la constante de propagación de la guía gamma sub G se reduce a más o menos J beta sub G, que equivale al valor que estamos indicando ahí, ¿no? Y ese es cuando existe propagación, cuando la frecuencia de corte es menor que la frecuencia de operación. Pero, ¿qué pasaría si existe atenuación? La onda no se va a propagar, se va a atenuar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la frecuencia de corte es mayor que la frecuencia de operación o trabajo. Ahí se va a obtener que la constante de propagación de la guía de onda se reduce a esa ecuación. Ya tenemos la guía de onda, tenemos x, y. En el eje x tenemos la dimensión, la base mayor es a, y la altura es b. Entonces, como consecuencia de la solución de las ecuaciones, vamos a tener para el modo T estas ecuaciones, E sub Z, E sub X, E sub Y, para el modo transversal eléctrico, y la impedancia de guía para ese modo va a ser omega por mu entre beta sub G, pero para el modo transversal magnético, el TM significa eso, esas son las soluciones, E sub Z, E sub X, E sub Y, HZ vale 0, HX, HY, y el Z sub G, beta sub G entre omega por epsilon. Otra fórmula más, velocidad de fase, se calcula con esa ecuación que están viendo ustedes, 1 entre la raíz cuadrada de mu por epsilon
por la raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte de la frecuencia de operación. Y otro, velocidad de fase por velocidad del grupo igual a C al cuadrado, de donde K sub X es M pi entre A y K sub I N pi entre M. Y lambda sub G es igual a lambda entre raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte entre la frecuencia de operación F. En una guía de onda, los modos presentes son, como hemos indicado, dos. Los modos TE y TM, que vienen a significar transversal eléctrico, transversal magnético. Los modos se denotan como TEMN y TMMN. Esos subíndices MN indican los modos. Por ejemplo, si queremos referir para TEMN, se entiende que el S Z vale 0 y para el transversal magnético MN el HZ vale 0. La geometría de una guía de onda se muestra en la figura. Ahí está, ¿ven? Es una guía, es una sección transversal, un corte transversal. Esta es la guía de onda que tiene esa forma, ¿no? La magnitud mayor es la base y la altura B están viendo ahí, ¿no? Desde un punto de vista gráfico, van a ver cómo están viendo ahí la guía, ¿no? La guía onda rectangular A, B, y este es un gráfico según el primero es una sección transversal de la guía, el otro es una perspectiva de la guía, ¿no? Y acá están las formulitas que en el libro que lo estoy yo compartiendo, ahí están estas fórmulas de manera más precisa, más específica, ¿no? La impedancia de onda, cuando usted grafica la impedancia de onda, va a tener ese tipo de gráfico, ¿ven? Impedancia de onda de los modos como función de la frecuencia, ¿ven? Modos de la guía de onda rectangular. Ahí está nuestra guía de onda rectangular, su base A, la altura B, ya están presentándose el modo T10, ¿ve? Tiene esa forma, ¿ve? Hay una guía de onda rectangular. Acá está. De tal manera que si tenemos la guía rectangular de altura A, de base A y altura B, vamos a ver desde el punto de vista de la parte superior se va a ver el gráfico color rojo y de la parte lateral el gráfico color azul. Bien, acá entonces vemos otra pista más del modo T10. Como les digo, es una vista superior y una vista lateral, ¿no? La guía onda, ¿no? Esto es en las paredes. El primero es en la pared o sea, esto es en las paredes de la guía en la guía de onda, ¿no? En la pared superior, el de abajo es de la vista superior, el que está en rojo, así van a ver la guía de onda viéndolo de arriba, y el de abajo, la B, ¿no? Es en la parte lateral de la guía de onda, ¿no? Así van a estar presentes los campos que están viendo de color en azul, ¿no? Que la flecha suben y luego bajan, ¿ve? Y en rojo sí están, como ven, ¿qué tipo de modo es? Modo T10, M vale 1, N vale 0. El TE20, M vale 2, N vale 0. Vista superior y vista lateral. Y acá hay otros modos más. Por eso estos modos para la una rectangular sí se puede hacer, ya lo he validado este proyecto, pero el problema es ya este tipo de guía de onda, no para guía de onda rectangular, sino para guía de onda cilíndrica y o elíptica. Ahí hay que aplicar ya ecuaciones de Mathew, pues. Sigue para las guías de onda rectangulares los diferentes y otros modos, ¿ve? De la guía de onda rectangular TE, TM. Además, miren, pues bueno, señores, habríamos ya visto la parte, el repaso, ¿no? De la guía de onda rectangular y ahora sí, nos vamos a ver los problemas. Que siempre, como cualquiera, no quieren ver, por favor, necesito yo problemas, ejemplos. Bueno, primero hay que ver un poco la teoría y luego los ejemplos, ¿no? Y eso también está en el aula virtual, señores, todo está en el aula virtual, por eso he dejado todo. He dejado la teoría de unidades, la teoría de guía de onda y el libro donde están ya los problemas de manera específica, ¿no? Así que hoy día vamos a explicar esos problemas. Y este libro, ¿no? Hay también esas fórmulas que no están bien claras, en el libro está claramente, ¿no? Así que ahí también he dejado el libro, así que ahora comparto, ¿no? Por favor, vamos a ver. Lisa, viejo.
entre comillas, tarde, ¿no? Porque la idea es que lo vean temprano. Hoy pensé que iba a ser en la mañana, hoy iba a venir a la mañana todo. Parece que se le había activado su micro, ¿no? Pero bueno, ya está ya. Sigamos, sigamos. Ya, acá está, señores, libro de referencia. Listo. Bien, entonces comparto. Ahí comparto. Ahí está, señores, ¿ven? Ahí está, señores, Samuel Liao. Un buen libro, ¿eh? Dice bastante en microondas, ¿no? Y acá está, ¿bien? La página 102. Ahí está la guía de ondas rectangulares. Ahí están los modos, ¿ves? Los modos T, TM. Tanto para la guía onda rectangular y la guía onda circular, ¿ves? Y luego ya vienen las cavidades rectangulares, que eso no va a venir para la tercera práctica, eso ya sería para la cuarta. La guía onda, la cavidad resonante junto con la fibra óptica, vamos a ver para la cuarta práctica ya. Ahí en la fibra óptica también se llaman 6 modos. En la fibra óptica ya hay modos híbridos. Ya vamos a ver para la cuarta práctica. Ahora solamente vamos a abocarnos en la tercera práctica, que es guía de onda rectangular, guía de onda circular y la operación con unidades, pues, con dBm y decibelios, que ya hemos visto ya, ¿no? Entonces ahora nos vamos de frente a los problemas de la guía onda rectangular y luego guía onda circular. Y acá está el libro, fíjense, acá está, desde la página 102 hasta la página 135, todo de guía de ondas, y ahí están las formulitas que ustedes quisieran emplear, ¿no? Es un buen libro esta parte de acá, ¿no? Entonces me dirijo a esa página 102 rápidamente. Ahí también, acá también hay acoplamiento, ¿ve? Hemos visto, se acuerda de acoplamiento, acá también hay problemas de acoplamiento, ¿ve? Con 1, 2 stamp, también de lambda cuartos, libro muy bueno. Ahí están los diferentes conectores que se utilizan para microondas, conectores tipo hembra, macho, SMA, el tipo N, ¿no? El BNC, ¿no? Acá hay diferentes tipos de conectores. En problemas propuestos ahí, ¿no? Buen libro, ¿no? Buen libro, no puedo negar. Acá está, justo lo que estamos viendo, ¿ves? Ahí está, ¿ves? De donde yo saqué esta teoría, ¿ves? ¿Se acuerdan de mi presentación? Ahí está. De acá saqué, ¿no? Ahí está toda la teoría. De acá están las ecuaciones que les decía, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Acá está cómo se deduce. Aplican las ecuaciones de Helmholtz, ¿no? De ecuaciones derivadas parciales, ¿no? Por método de separación de variables. Ahí está su solución. Y acá van a ver de manera precisa, ¿no? Los 3 casos, ¿ves? Caso 1, caso 2, caso 3 que expliqué. El caso 1, cuando no hay propagación, ahí en caso 1 se verifica, ¿no? Que la frecuencia de propagación es igual a la frecuencia de corte y por lo tanto la frecuencia de corte, ¿cómo se puede calcular? Acá está haciendo la fórmula, ¿ve? 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de mu por epsilon, pero esa inversa de 1 entre la raíz cuadrada de mu por epsilon es la velocidad de la luz. Entonces ahí sería c entre 2pi por la raíz cuadrada de los números de onda, ¿no? Caso x al cuadrado más caso y al cuadrado. Pero caso x al cuadrado y caso y al cuadrado, caso x equivale a ¿qué? Es el número de onda, ¿a qué es igual? Es igual a m pi entre a y el otro es n pi entre b. Luego se puede eliminar el pi y simplemente queda c entre 2 por la raíz cuadrada de m entre a al cuadrado más n entre b al cuadrado. Ya, eso es, pues, pero ahí están las fórmulas, ¿no? Para el caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 2, cuando hay propagación, y caso 3, cuando no hay propagación, cuando se atenúa. Ahí está la guía de onda rectangular, justo, ¿ve? Para el caso de onda rectangular, ahí están las ecuaciones, y ahí están las ecuaciones que van a estar presentes, ¿no? Ahí están las fórmulas finales de la guía de onda rectangular. ¿Ve? Ahí está el HZ, el SUX, SUY, SZ, HX y HY, ¿ve? A eso se reducen. Y esto es para el modo TE y de manera general, ¿no? Para el modo TE, el M puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, el N también, excepto no se puede dar el caso para el TE
de M igual a N igual a 0. Ese caso no se presenta en el modo T. Entonces ahí está el número de onda de corte para el modo T, ahí está, MP entre A al cuadrado más NP entre B igual al cuadrado, igual a omega C por raíz cuadrada de mu por x. Ahí está la frecuencia de corte, justo lo que le decía, ¿ve? 1 entre 2 por raíz cuadrada de mu por x, no, pero 1 entre raíz cuadrada de mu por x es la velocidad de la luz. C medios por raíz cuadrada de M entre A al cuadrado más N entre B elevado al cuadrado. En la constante de propagación, ahí está cómo se calcula la velocidad de fase, ahí está, señores, la impedancia de la guía para el modo T, la impedancia en el espacio libre, que es 377 ohmios entre la raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte entre la frecuencia de operación elevado al cuadrado. La longitud de onda dentro de la guía, lambda sub g. La longitud de onda en el espacio vacío entre la raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte entre la frecuencia de operación elevado al cuadrado. El F es frecuencia de operación o trabajo. El F es la frecuencia de corte, que se calcula con la ecuación, como estamos viendo acá, 4154, que depende de las dimensiones de la guía y de los modos MN y A y B, las dimensiones de la guía de onda A y B de la guía de onda rectangular. Entonces, acá hay unas tablitas que se obtienen a partir de la evaluación de los modos, ¿no? Cuando la relación de A y B, la base y la altura son iguales, ahí está qué modos van a estar considerados. Cuando A es el doble de B, ahí están los otros modos. Y acá tenemos una operación, ¿no? Un ejemplo, ¿ve? Justo para, solamente que acá está en inglés, ¿no? Bueno, no voy a pasar esto a castellano, pero desde ahora les explico, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este problemita, ¿qué nos pide, no? Esta es una guía de onda rectangular que está vacía, llena de aire. Ahí dice, ¿no? Una guía de onda rectangular llena de aire, vacía. Ahí está. An air filled rectangular white guy, ¿no? Una guía de onda rectangular llena de aire, de dimensiones internas. Inside es interna. ¿De qué dimensiones? El 7 se refiere al B, ahí está, 7 centímetros, y el A es la altura, 3,5. Ambos están en centímetros, ahí está, ¿ven? Opera en el modo dominante. El modo dominante para una guía de onda rectangular es el modo T10, y ahí está, justo lo precisa, T10. Se muestra en la figura, ahí está en la figura, ¿ven? Encuentre el cutoff frequency. ¿Qué significa? Frecuencia de corte, señores. Entonces, la frecuencia de corte, ¿cómo se calcula? Bueno, una vez que ya tienen, ustedes saben esta ecuación porque les acabo de indicar, ¿no? Esta es la ecuación, la ecuación 4154. Si el modo es 1, 0, acá nomás se puede deducir, si el modo es 1, 0, el M vale 1 y el N vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte del N esto es lo que se va a cancelar. Y simplemente va a quedar el M, que vale 1 entre A. Pero 1 entre A, miren, es 1 entre A cuadrado, ¿ah? Y esta es la raíz cuadrada. Va a salir simplemente 1 entre A. Entonces, pero la inversa de 1 entre raíz cuadrada de mu por x es la velocidad de la luz, es C. Entonces, esta frecuencia de corte para el modo dominante se va a reducir a C entre 2A. Por eso que acá en la ecuación aplica esa relación de manera directa. Ahí está, ¿ven? La frecuencia de corte para el modo dominante, no olviden, ahí es el error de más. Ahí es donde muchos cometen el error. Para el modo dominante, la frecuencia de corte es igual a C de 2A y por lo tanto es igual a 3, la velocidad de luz en el espacio libre, 3 por 10 a la 8. Y 2, y el A es dato, el A es esta dimensión de la base, 7 centímetros. Acá lo ha expuesto, aquí lo ha colocado como 7 por 10 a menos 2 metros, porque la velocidad está en metros. Si hubieran pasado todo a centímetros, en el numerador sería 3 por 10 a la 10, y en el denominador sería 7. Pero acá lo ha pasado el denominador a metros, porque la velocidad de la luz está en metros, 3 por 10 a la 8, entre 7 por 10 a menos 2. Efectuando que constante, 2.14 GHz. Esa es la frecuencia de corte. Y ese es el orden, más o menos, de la frecuencia que se obtiene en microondas, ¿no? En alta frecuencia. Pues, ¿sí? Bien, entonces la primera pregunta es, encuentre la frecuencia de corte. La segunda pregunta, determine la velocidad de fase de la onda dentro de la guía a una frecuencia de 3,5 GHz. Ese hecho, a una frecuencia de 3,5 GHz, está referido a qué? A la frecuencia de trabajo o frecuencia de operación. No les tienen que indicar. Se entiende que esa frecuencia es la frecuencia de operación o frecuencia de trabajo. Y les va a venir con diferentes términos. Frecuencia de operación, frecuencia de trabajo. O simplemente opera a la frecuencia, así nomás. Entonces ya se entiende esa frecuencia que opera, ¿no? Es la frecuencia de operación o frecuencia de trabajo. No es frecuencia de corte, porque frecuencia de corte es cutoff frequency o frecuencia de corte directamente. Entonces, SF
es 3,5 GHz. Entonces, en nuestro caso, como nos piden la velocidad de fase, y acá está la fórmula, ¿no? La velocidad de fase, ahí está, esta es la velocidad de fase, el BG, no sé por qué le ponen al BG velocidad de fase que hace confundir, ¿no? Bueno, primero acá, a ver, perdón, acá hay dos cosas, ¿no? Acá hay dos velocidades, la velocidad de fase y velocidad de grupo. La velocidad de fase viene a ser, para el caso de nosotros, ¿no? Acá dice justo el libro, ¿no? B sub P es 1 entre 10 cuadrada de mu por epsilon. ¿Y eso qué cosa es? En el espacio vacío viene a ser la velocidad de la luz, pues C. Eso qué cosa es la velocidad de fase. ¿Y el B sub G qué cosa es? Bueno, entonces eso va a depender, ¿no? La velocidad de fase en la dirección positiva Z para el modo TEMN está dada por esa relación. Entonces, ahí tienen que la velocidad, ¿no? Para el caso particular que nosotros queremos analizar, ¿no? Entonces, para nuestro caso, la velocidad de fase está con esta fórmula de acá, ¿eh? S, C entre raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte entre la frecuencia de operación elevada al cuadrado, la velocidad de fase, ¿no? Entonces, de acá, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 y raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte, la que acabamos de hallar, 2,14 GHz, entre la frecuencia de operación que nos dan como dato 3,5 GHz. Como ambos están en GHz, se eliminan los GHz, simplemente se divide 2,14 entre 3,5. Y eso está elevado al cuadrado y se obtiene 3,78 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de fase. Luego, la longitud de onda dentro de la guía, lambda sub g, es la longitud de onda en el espacio libre entre la raíz cuadrada de 1 menos frecuencia corta entre la frecuencia de operación elevada al cuadrado. La longitud de onda en el espacio libre es la velocidad de luz entre la frecuencia de operación, 3 por 10 a la 8 entre 3,5 por 10 a la 9, que es la frecuencia de operación que nos dan datos. Entre la raíz cuadrada de 1 menos 2,14 entre 3,5 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 10,8 centímetros. Y ya está. Eso, señores, es todo lo que se les pide en la pregunta de la guía de onda rectangular y es muy sencillo, ¿eh? Pero sigamos, veamos más problemas. Bien, eso es para la guía de onda rectangular, modo T. Para la guía de onda rectangular, modo T, acá está. Aquí el TM significa modo transversal magnético. La ecuación es parecida, pero en este caso el rotacional se toma sobre el campo eléctrico. En el anterior se tomaba sobre el campo magnético, acá es sobre el campo eléctrico. Aplicamos Helmholtz otra vez y van a obtener sus soluciones, pero acá hay la particularidad que el campo eléctrico en el eje Z tiene esa expresión de la ecuación 4161, y el M y el N, señores, varían desde el 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5, el N también, no toman los valores ninguno el 0. En el caso anterior sí podían ser de M igual 0 y N igual 0, excepto el caso de M igual a N igual a 0. Eso sí no se podía presentar en el caso T, pero en el caso T, M, ninguno es 0. Toman los valores del M igual a 1 hasta 1, 2, 3, y el N también de 1 para arriba. Ni uno puede ser 0. Cuidado con eso, en el modo TM. Acá están sus separaciones finales para el modo TM. HZ vale 0. Y está la frecuencia de corte, velocidad de fase, longitud de onda dentro de la guía y todo lo demás, ¿no? Y constante de propagación. En vez de la guía, para el modo TM, ahí está su expresión. Y acá está. Entonces, una vez que hemos visto ya estas ecuaciones del modo TM, hay otra cosa más que interesante que estudiar a nivel de microondas, ¿no? La potencia de transmisión dentro de la guía rectangular. Para eso se utiliza la ecuación que hemos visto, la ecuación de el vector de Poynting. La integral de la potencia diferencial de S, ¿no? La densidad de potencia, ¿no? Es igual a 1 medio de E por H diferencial de S. Efectuando cálculos les va a salir que se reduce a 1 entre 2 veces la impedancia de la guía por la raíz cuadrada de E cuadrado diferencial de A, o Z de G entre 2 raíz cuadrada de H cuadrado diferencial de A, donde Z sub G es la impedancia de la guía, es el cociente de E sub X entre H sub Y o menos E sub Y entre H sub X, y E al cuadrado es la suma de los cuadrados de sub X y E sub Y, y H cuadrado H sub X más H sub Y.
la potencia de transmisión también se puede reducir a esta ecuación que estamos mostrando en la ecuación 4187 y 4188. La ecuación de 1 menos f corta entre f entre 2 veces la impedancia en el espacio libre por la doble integral de 0 a b y 0 a de eso x al cuadrado más eso al cuadrado diferencial de x diferencial de y. O también la expresión 4188 para, la expresión 4187 es para el modo TI y 4188 para el modo TN. Cuidado, cuidado. Es 1 entre 2n, raíz de 1 menos f corto entre f y el doble integral de eso x más eso y al cuadrado diferencial de x diferencial de y. Donde n es la impedancia de la guía en el espacio libre. Y acá, señores, viene lo que se denomina las pérdidas de potencia dentro de la guía de onda rectangular. Ahí hay prácticamente dos pérdidas. La pérdida del dieléctrico y la pérdida en las paredes de la guía. ¿Pero qué significa un dieléctrico dentro de una guía de onda? Bueno, y eso yo lo he visto pues en laboratorio, ¿no? Por eso para mí ese tema explicar es sencillo, porque yo ya también he enseñado el curso de laboratorio de microondas, ¿no? Y en otros microondas tenemos efectivamente dieléctricos. ¿Cómo es? Vamos a ver acá, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Miren, bien, esta es su guía de onda. Le dije, no, son tubos rectangulares. Esta parte de acá, la parte interna es un hueco, pues. En cambio, esta acá tiene, todo es pared metálica. Realmente está hecho de cobre, aluminio, ¿no? La guía de onda. Es la guía de onda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando ustedes tienen un dieléctrico, ¿dónde va el dieléctrico, no? ¿Ese dieléctrico dónde va? El dieléctrico va acá. Es como, así, es como un cubito de hielo así, pero obviamente tiene esa forma de la guía de onda, ¿no? Este de acá, este es el dieléctrico. Es así, como si fuera un cubito, color, yo he visto color plomito, ¿no? Entonces, ¿dónde va? Va adentro. Esto de acá es de tamaño tal que ingresa acá a la guía. Ahí, va dentro de la guía. Eso viene a ser el dieléctrico. Pero cuando ingreses va a estar así, pues, ¿no? Va a ir metido ahí, ¿no? Ahí se va a meter. Ese es el dieléctrico. Ahora, ¿eso de qué materiales? Varía, o no puede ser de polietileno, diferentes materiales. Ese es el dieléctrico. Y eso, señores, va dentro de la guía de onda. Ese es el eléctrico. Entonces, este eléctrico va a producir pérdidas. Por eso dice que hay dos tipos de pérdidas, debido al dieléctrico y debido a las paredes de la guía. ¿Y cómo se calculan esas pérdidas? Vamos a ver. Voy a tener que borrar esa parte acá, si no, no me va a dejar trabajar. Bueno, no. Déjenme ver acá está. Borrar todos los dibujos. Ya está, ahora sí. Listo, ahora sí, digamos entonces. Entonces, como dije, hay dos pérdidas, ¿no? Claro. Entonces, como hay dos pérdidas, miren, ve, la pérdida del vector eléctrico, acá está, señores, la fórmula para obtener la pérdida del vector eléctrico. Es igual a alfa igual a sigma entre 2 por raíz cuadrada de mu por epsilon. O simplemente la impedancia de la guía, ¿no? El n es la impedancia de la guía por sigma entre 2. Bien. Obviamente a ustedes les tienen que dar pues estos datos, ¿no? Que uno es la conductividad, el eléctrico, el sigma es la conductividad, el n sí es la impedancia de la guía, que es raíz cuadrada de mu entre el epsilon. En el espacio libre es 327 ohms entre 2. Entonces ahí tienen, señores, la atenuación, que va a estar dado en qué? Generalmente está dado en decibelios o a veces puede estar dado en Nepper. Generalmente en decibelios se da. La atenuación causada por la... Bien, entonces ya hemos visto la atenuación causada por el dieléctrico. Ese es el alfa. La atenuación causada por... pero también puede presentarse otro detalle más en cuanto a las atenuaciones por el dieléctrico. Hemos visto las atenuaciones causadas por el dieléctrico
pero eso es para las ondas viajeras en un medio dieléctrico ilimitado y con pérdidas, ¿no? Esa es la ecuación 4189. Pero también puede darse otro caso, que la atenuación causada por un eléctrico de bajas pérdidas dentro de la guía de un rectangular para el modo T y TM. Cuando estamos hablando de un eléctrico de bajas pérdidas, se puede presentar para el modo T, sería su fórmula parecida a la anterior, ¿ve? Sigma por n entre 2, pero por raíz cuadrada de 1 menos f corte entre f elevado al cuadrado, para el modo T. Y para el modo Tn, en vez de dividir, se multiplica. Esto es cuando el eléctrico tiene bajas pérdidas. Bien, entonces, sigamos entonces. En el caso de que la frecuencia de operación es mucho mayor que la frecuencia de corte, la constante de atenuación dentro de la guía de onda se aproxima a un dieléctrico ilimitado. Y por lo tanto, la ecuación 4189 va a definir la pérdida, la atenuación correspondiente. Sin embargo, si la frecuencia de operación está muy por debajo de la frecuencia de corte, es decir, se cumple la ecuación que estoy mostrando ahí, F mucho menor que la frecuencia de corte, la atenuación constante llega a ser muy grande y no se va a producir propagación. Ahora, consideremos las pérdidas de potencia bajas causadas por las paredes de la guía. Cuando la intensidad de propagación magnética y eléctrica a través de las pérdidas, a través de la guía de onda con pérdidas, sus magnitudes pueden ser escritas. Vamos a ver, ¿cómo se pueden escribir sus magnitudes? Entonces, tanto el campo eléctrico como magnético tiene esa expresión, porque hay una atenuación. Entonces, ahí vamos a tener que las pérdidas que vamos a tener debido a las paredes de la guía se puede obtener como P sub L entre 2 veces la potencia de transmisión. Pero aquí, ¿no? P sub L viene a ser la pérdida por la pérdida de potencia por unidad de longitud. O sea, les tienen que dar como dato. Consecuentemente, la atenuación de la pérdida de la guía es igual a la pérdida de potencia por unidad de longitud y es 2 veces la potencia transmitida a través de la guía de onda. Entonces, de una forma, ustedes tienen que dar como dato cuánto vale esa pérdida por longitud de la guía, ¿no? Les dan como dato, es un coeficiente ya propio de las pérdidas de la guía, ¿no? Entonces, aquí se van a presentar algunos detalles, ¿no? La resistencia superficial es un concepto que aparece acá, que se calcula como la raíz pi por f por mu entre sigma. Y acá está qué significa sigma, ¿no? Conductividad, rho con resistividad, delta es profundidad de skin o penetración, y la pérdida de potencia por unidad de longitud de la guía es obtenida por la ecuación 4197, ahí está, ¿ve? R sub S, que es la resistencia superficial, entre 2 por la raíz cuadrada de H sub T al cuadrado. Entonces, vamos a tener, esa es la pérdida P sub L, ¿ve? La pérdida de las paredes en la guía, ¿ve? Ahora, ¿y cómo calculo el alfa sub G? ¿No? El coeficiente de atenuación de la guía. Se calcula con esta relación, ¿ve? R sub S por raíz cuadrada de H sub T al cuadrado, diferencial de S entre 2Z sub G, integral de A, H al cuadrado, diferencial de A. Donde H es esa relación. Bien, pero esto acá vamos a ver con un ejemplo. Pues sin ejemplo, la teoría es un poco a veces teórica, que no se entiende muy bien, ¿no? Acá está. En este ejemplo acá entonces nos están indicando que tenemos una guía onda rectangular de sección 2 por 1, ahí está la base es 2 y la altura vale 1. Que transporta energía en el modo de 1,0. Y a una velocidad, esa es la velocidad, perdón, a una razón de 0,5 HP. La frecuencia, mire, yo le decía, en cuanto a la frecuencia de operación, tiene diferentes nombres, frecuencia de trabajo, frecuencia de operación. Acá, por ejemplo, el autor le da otro nombre más a esa frecuencia de operación, ¿ve? Impress frequency, la frecuencia impresa. Dice que ¿a qué se refiere esa frecuencia? A la frecuencia F, a la frecuencia de operación. Eso significa el impress frequency, la frecuencia de operación. ¿Cuánto es? 30 GHz. No es la frecuencia de corte. Cuidado. ¿Cuál es el valor pico del campo eléctrico que ocurre dentro de la guía? Bien, entonces para el modo T van a estar presentes estos componentes del SUX, SUY, SUZ, como están ustedes viendo.
Algunos se van a hacer cero porque el modo 1-0, el SUX se hace cero, el H sub I se hace cero, el SUZ se hace cero. Los demás están presentes y ahí están sus valores correspondientes. Nuestra guía es base B, o perdón, base A. Base A vale 2 centímetros y la altura B vale 1 centímetro, como estamos viendo en el gráfico. Entonces, ahí hallamos la constante de propagación o la constante de fase beta sub G. Ahí está como sea la constante de fase beta sub G. Luego vemos la potencia entregada en la dirección Z. Ahí está cómo se calcula. Y dice, por dato del problema, que esta potencia entregada en la dirección Z, ¿a qué es igual? Dice que es igual a medio, acá está como dato. Ahí dice, ¿ven? Dice que la vía de onda transporta energía en el modo T10 a una potencia de 0,5 HP. Pero si nosotros revisamos un poco nuestras unidades de física, 0,5 HP es medio HP. Y medio HP equivale pues a ese valor que está ahí, ¿ven? 373. Entonces está su equivalente del HP, ¿no? Del medio HP. 373 vatios, ¿no? Entonces esto acá es igual a un cuarto de la expresión que está ahí, y de ahí pueden hallar cuánto vale eso 0. 53,87 kilovoltios por metro. Entonces el valor pico de la intensidad de campo eléctrico, ahí está, ¿ven? 53,87 kilovoltios por metro. Entonces el HP, ya saben, tiene que hallar su correspondiente valor. Me parece que vale, a ver, si mal no recuerdo, los libros de física, ¿no? Le pueden a ustedes ayudar a recordar sus valores, ¿no? A ver, hoy tengo un libro de física, me parece que sí. Vamos a ver cuánto sale la HP, ¿ya? Hace tiempo que no veíamos esta unidad, ¿no? De potencia. Déjenme ver el HP. El equivalente del trabajo. Se pone trabajo, potencia, cuando antes se veía, ¿no? Acá está trabajo mecánico, potencia, 339. 339. Acá hay otro también. El HP, ¿no? Joule, el HP, no es el HP. Un caballo de vapor, ahí está, un HP. Un HP equivale a 746 vatios, señores. Un HP equivale a 746 vatios. Por eso que medio HP vale 333 vatios. ¿Está bien? Un HP vale 746 vatios. Entonces, medio HP es 373 vatios. Ahí está, ¿ya ven? Es el HP. Entonces, cuidado con HP, 746 vatios. Se lo voy a poner por si acaso como detalle, ¿no? Un HP, ahí estoy poniendo acá, 746 vatios. Esta es física, ¿se acuerdan cuando estudió en la academia, no? Eso significa watts. Es el HP, ya ve, bueno, es una unidad de es la potencia, ¿no? Es la potencia, una unidad de potencia, watts. Un HP también es una unidad de potencia, ¿no? Otros también utilizan otras unidades más, ¿no? Un CB, ¿no? Un caballo de vapor. Un caballo de vapor también es un HP, pues. Un caballo de vapor es un HP. Bueno, perdón, es menos, ¿eh? Un caballo de vapor es 765 vatios. Un HP es 746, pero un CB, un caballo de vapor, equivale a 735 vatios, un poquito menos, ¿no? El HP. Bien, ahí está, pues. Bien, entonces ya está hecho este programita. Sigamos entonces, sigamos. Bien, vamos a ver esta parte de acá, a ver acá. Bien, sigamos. Bien, entonces acá viene señores, la excitación de la guía de ondas rectangulares. Bien, en la excitación de ondas rectangulares, miren, tenemos acá un dibujo de una guía de onda rectangular. Miren, está bien.
En la guía de onda rectangular, si ustedes van a ver que hay lugares donde pueden insertar un cable coaxial, como estamos viendo en el dibujo aquí en los 4 dibujos, ¿no? Estos dibujos indican los métodos de excitación de varios modos dentro de la guía de onda rectangular. Entonces, cuando ustedes introducen a la guía de onda un cable coaxial, ¿eso cómo se entiende? Se entiende como modo de excitación de la guía de onda. ¿Y para qué se excita la guía de onda? Para que ustedes puedan ingresar energía o sacar energía electromagnética, pues. Por eso es que se excita la guía de onda, ¿no? Entonces, una forma es hacerlo en el modo TI y otra en el modo TM. Aquí, por ejemplo, están viendo formas de excitar la guía de onda. Tanto el modo, la parte superior es modo T10 y el T20. Miren, ve, están dando el cable coaxial por la parte central intermedia. ¿Qué distancia de una de las paredes? Lana medio, se dice, ¿ve? ¿Qué modo? T10, está al medio justo, ¿ve? En el modo T20 no entra un cable coaxial, sino entran 2 cables coaxiales. Ahí están, ¿ve? ¿Y en qué termina? En una punta, ¿ve? Como si fuera una antena, ¿no? Eso es justamente, pues, se llama la antena de prueba, ¿ve? Así se llaman esas antenas, sensores de prueba. Eso es para el modo T. Y para el modo TM, ¿cómo se excita? Ya no se excita por abajo, no se excita por la parte superior. Miren, ve cómo está entrando la cable coaxial para el modo TM10 y el TM21, ¿ve? Por la parte superior, entra, ¿ve? El TM21. Acá vemos, acá hay otro método de ingresar, ¿no? Ese cable coaxial a la guía de onda en el modo T10 en una sola dirección. Como estamos viendo, es otro método más, ¿ven? Bien, entonces así es como se excita una guía de onda, ¿no? Bien, característica de guía de onda, ¿cómo en el mercado, cómo lo van a encontrar? Como WR. ¿Qué significa WR? Wave rectangulars, ¿no? Guía de onda rectangular, wave rectangular. Su designación, ella, ya está, ¿no? Ella 2300, ahí está sus datos, ¿ven? Sus dimensiones, inside son las internas y los outside son las externas. La frecuencia de corte aproximado y el rango de operación de esa guía de onda, ¿cuál es? Son datos de las guías de onda rectangulares. Ahora vamos a entrar, señores, a las guías de ondas circulares, lo que les dije, ¿no? Viene la práctica guía de onda rectangular, circular, modos T y TM, pues obviamente, ¿no? Pues estamos trabajando rápido y también unidades. En la guía de onda rectangular, señores, ya hemos visto que es una guía de onda rectangular, es un cilindro, de esta forma de acá, y también se aplican las ecuaciones de Helmholtz, pero en coordenadas cilíndricas. Pues acá está la solución, y acá está el planteamiento, y acá está la solución correspondiente para la guía de onda rectangular. Acá se utilizan las funciones de Bessel. Para el modo TE tenemos que va a estar presente el HZ y el SZ se hace 0. En el modo TE tenemos las ecuaciones correspondientes. Ahí están sus 5 ecuaciones. SUR, SUFI, SUZ, HR, HFI y HZ. Aquí, como se puede usar las tablas de Bessel, se utiliza esta tabla de acá, ¿ven? Tabla de Bessel para los ceros, para los modos TE, el cero de Bessel correspondiente, ¿no? Por ejemplo, para el NP, acá los índices que utilizan son NP. Entonces, ¿cómo se calcula el número de onda de corte para la guía de onda cilíndrica o también otro índice circular? Se utiliza esta fórmula de acá. El número de onda de corte se calcula como XNP' entre A, donde A viene a ser el radio de la guía de onda circular, y el XNP' se obtiene de esta tabla. El NP depende, pues el N viene a ser los subíndices que pueden tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el P, los valores de 1, 2, 3, 4, como ven en la tabla, ¿no? De tal manera, si queremos, por ejemplo, referirnos al X', 1, 0 sería N vale 1 y P, bueno, 1, 0 no existe, porque P, el valor menor que toma es 1, entonces tendría que ser X', 1, 1. 1, 1 sería 1,841 el XNP'. Ahí están viendo, ¿ven? De la tabla lo obtienen. Entonces el SUR se obtiene como SU0RJN, XNP' por R entre A debe ser dato, XNP' lo sacan de la tabla, y ya tienen los demás valores correspondientes, ¿no? Y ahí pueden tener los otros campos, SUR, no olviden que estamos hablando de coordenadas cilíndricas, E radial, E axial y SUZ.
Las constantes, acá tenemos cómo se calculan las constantes de propagación, el número de onda de corte, la frecuencia de corte, XNP' entre 2pi por A, la escuela de mu por x1, donde A es el radio del cilindro. La velocidad de fase, la velocidad de grupo, la longitud de onda de grupo y la impedancia de guía para la onda rectangular, ahí está, cómo se calcula. Acá hay un ejemplo, señores, para el modo TE11 de la guía de onda circular, el radio de la guía, ahí está el radio de la guía de onda, como le dije que es una guía de onda, alguno dice cilíndrica porque por el volumen es un cilindro, pero por la sección es un círculo. Entonces, siempre se acostumbra a decir, considerando el radio de la guía, ya si nos hablan de radio, es una guía de onda cilíndrica o circular, si ustedes se quieren referir a la sección. Entonces, el radio de la sección, ¿cuánto vale? Dice que es dato de ¿cuánto? 5 centímetros. Y la guía contiene diréctrico de aire, es decir, aire nada más. Igual que el caso anterior, calcule la frecuencia de corte. ¿Cómo se calcula la frecuencia de corte para este problema de acá? Ahí está. Primero hay en el caso C, el número de onda de corte, que es igual, usan la tabla, ¿no? Usan y van a hallar, según la tablita, ¿no? Según la fórmula del caso C, acá hemos indicado, aquí es igual al X, acá está. Ahí está, ¿ven? XNP' entre A. XNP' se obtiene de la tabla. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto vale N y cuánto vale P? N y P para nuestro caso es el modo 1,1. Ah, ya, 1,1. Entonces, tanto N y P valen 1,1. Entonces, de la tablita 1,1, ahí está, van a N1 y P1 vale 1,841 el X prima 1,1, vale 1,841. Entonces, X prima 1,1, 1,841. Y acá está. Ahí está, ¿ven? Para n igual a 1 y p igual a 1, x prima 1, 1, 1,81, ¿ven? ¿A qué es igual eso? Es igual a KC por A, donde A viene a ser el radio del cilindro. Y en nuestro caso nos da como dato cuánto vale el radio del cilindro. ¿Cuánto vale? Acá dice dato. Vale 5 centímetros, ¿ven? El radio de la guía vale 5 centímetros. Entonces, conocemos cuánto vale A, vale 5 centímetros. Y como esto de acá debe estar en unidades de metro, entonces es 5 por 10 al menos 2, y efectuando cálculos sale 36,82. Eso es el número de onda de corte. ¿Cómo se calcula la frecuencia de corte? El KCE, el número de onda de corte que hemos calculado, entre 2pi por la escuela de mu 0 por su 0. Pero esta cosa es, esta inversa viene a ser la velocidad de la luz, 3 por 10 al 8, ahí está. Y el KCE, lo que acabamos de calcular, 36,82, y se divide entre 2pi. Efectuando cálculos sale 1,758 por 10 a la 9 Hz, 1,758 GHz, la frecuencia de corte. ¿Okay? Ahora, la constante de fase, esa es la formulita, donde se tiene todo, el omega es 2pi por la frecuencia. Pero para este caso, ¿cuánto es la frecuencia de operación o trabajo? Aquí les dan como dato, ¿cuánto es? 3 GHz. Entonces, el F es 3 GHz. Entonces, ahí está, 2pi por 3 por 10 a la 9, esto elevado al cuadrado es omega, por mu 0, por x 0, menos k c, que ya acabamos de calcular. Efectuando cálculo sale 50,9 radianes por metro. La longitud de onda dentro de la guía, lambda sub g, 2pi entre beta sub g, y ahí está. La pregunta es, la impedancia de guía dentro de la guía de onda cilíndrica, omega por mu 0 entre beta sub g. Omega es 2pi por la frecuencia de operación, que es 3 por 10 a la 9, mu 0, 4pi por 10 a la 7, y beta sub g, acabamos de hallarlo, 50,9. ¿Cuánto sale? 465 ohms. ¿Ya ven? Ese es para el modo T de la guía onda circular. Ahora vamos a entrar al último modo, al modo TM. Bien, para el modo TM, entonces, de manera equivalente, su solución se utiliza las ecuaciones diferenciales parciales, la ecuación de Helmholtz, pero para coordenadas cilíndricas también, ¿no? Entonces aquí se propone la ecuación de la guía circular que está dada por el divergente, ¿no? No, pero no es divergente, sino es el laplaciano, ¿no? De su z, igual a gamma cuadrado por su z. Entonces, efectuando cálculos, le va a salir de su z igual a su 0z por j sub n k sub c, r por coseno de n phi por e a la menos j, bg por z. Entonces, ahí vamos a tener cuánto vale los valores, ¿no? Correspondientes para esta ecuación. A diferencia del modo T, en el modo TM también tiene otra tabla, pero aquí el N comienza a contabilizarse desde 0, el P también desde el 1, ¿no? En el caso anterior
para el modo que hemos visto, el valor el ente, para, tanto para el modo T como para el modo TM, el N se puede contabilizar desde el cero, ¿ah? Para la guiona cilíndrica. El N se puede contabilizar desde el cero. Para la guiona cilíndrica, ¿no? Sea T o TM, desde el cero el N, ¿no? Acá también se calcula desde el cero, ¿ve? No hay problema. Y el P es el otro, ¿no? Entonces acá se obtienen los valores correspondientes para este modo, y sus ecuaciones correspondientes, ahí están sus ecuaciones correspondientes, su constante de propagación, su caso C, su frecuencia de corte, su velocidad de fase, la longitud de onda de grupo y la impedancia de grupo, ¿no? Acá hay un problema para aplicar esto de aquí, ¿no? Dice, la guía de onda, propagación de guía de onda, dentro de guía de ondas circulares. Una guía de onda circular llena de aire tiene un radio de 2 centímetros y lleva energía a una frecuencia de 10 GHz. Encuentre todos los modos TNP y TMNP para el cual la transmisión de energía es posible. Bien, para este caso, entonces, ¿qué hacemos, no? Ahí tenemos, encontramos cuánto vale KC por A. KC es omega C por raíz cuadrada de mu por epsilon 0 por A. Efectuando cálculo sale 4,18. Como ya conocemos cuánto vale KC por A, entonces podemos establecer, ¿no? Para cualquier modo cuyo producto de KC por A sea menor o igual que 4,18, se propagará o propagará la onda con la frecuencia de 10 GHz. Entonces calculamos todos los modos que tengan KC por A menor que 4,18. KC por A para el modo TE11, KC por A le sale 1,851. Entonces está dentro de su modo. El TE21, que sale en este caso 3,0854, también cumple ese modo. Es decir, KC por A es menor o igual que 4,18. Para el TE01 también cumple esa relación, para el TM también, el TM11 también cumple. Entonces, como todos estos modos cumplen con la relación, por lo tanto, estos modos van a ser posible que se propaguen por la guía de onda circular. Bien, señores, de esa manera hemos completado los problemas de la guía de onda rectangular, modos T, TM, los problemas de la guía de onda circular, T y TM, y acá ya hablan de los modos TM dentro de la guía de onda circular, que viene a ser prácticamente un caso particular de los cables coaxiales, ¿no? Eso sí, eso no lo vamos a ver. La potencia de transmisión en la guía de onda circular o líneas coaxiales, igual que el caso de las rectangulares, también hay potencias de transmisión que se transmiten dentro de las guías de ondas circulares. Bueno, igual que las mismas, solamente que son ecuaciones que de una u otra forma van a variar y la impedancia también sale de esa manera, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo. Ah, ya, estas son las guías de ondas circulares. Ahí está en función del radio, ¿ve? Cómo se pueden presentar. Bueno, yo creo que por ahora no vamos a quedar hasta ahí. Además, son ya temas referentes a guía de onda circular modos TM, ¿no? Y eso no está dentro de los parámetros a estudiar. Bueno, señores, entonces todo esto de acá está en el aula virtual. Y, a ver, ¿cómo se llama su compañero que debe su práctica? Y por lo cual hasta el momento no puedo tomarlo porque ya me mandó la directora que les tome práctica, ¿no? Porque él tiene un problema de que no puede asistir los sábados, ¿no? Por el tema de la religión, hay religiones pues, que no permiten dar examen los días sábados. Allá, Franklin Eder, ¿lo conocen? Franklin Eder Rojas. Entonces, por favor, díganle a su compañero Franklin Eder Rojas que me escriba urgente para tomarle su primera y segunda práctica, porque en este caso de él sí es algo ya oficial que me han indicado, porque él, a veces pues hay religiones que no les permiten hacer actividad los días sábados, y él es un caso de ese caso particular, ¿no? Pero dije, si tú decías eso, habla con la directora, manda tu carta, y él me van a mandar una carta, y dicho hecho, me mandaron la carta, ¿no? Estoy esperando
que urgente, ¿no? Tomarle para, yo les pongo la nota de todos, pues, ¿no? Mientras no lo evalúe él, como voy a poner las notas cuando yo pase a Orce, ¿no? Va a ser un problema eso, ¿no? Entonces, por favor, si lo conocen, le pasan la voz, que me llame urgente para de una vez evaluarle sus dos prácticas, ¿no? Para de una vez ver todas las notas. Bien, señores, ya pues, señores, entonces por hoy día ahí no vamos a quedar. Todo lo que he hecho hoy día está en la aula virtual, está en la semana 9, ahí también está la asistencia. Vienen la asistencia, eso es manualmente, obviamente. Y entonces próximo sábado es su tercera práctica. ¿Qué temas? Ya les dije, ¿no? Unidades, pero ya hemos visto problemas de unidades, los decibelios, cómo se pueden sumar decibelios, los dBm, y cómo se pueden, los dBm son unidades absolutas, y cómo se pueden sumar los dos, ¿no? Las unidades absolutas y unidades relativas, decibelios con dBm. ¿Se pueden sumar? Sí. ¿Qué va a predominar? Las unidades finales van a ser las unidades absolutas, los dBm o dBo o dBk. Y las unidades relativas no, solamente es para sumar o para restar. Porque puede ser que a una potencia absoluta ustedes le estén restando 5 decibelios. ¿Qué se hace? Se resta. Pero las unidades totales, ¿cuáles son? Las unidades absolutas. dBm, si la opresión está en dBm, en dBm. Si la opresión está en dB, dB o dBk, dBk. Esas son las unidades absolutas. Y a estas unidades absolutas les pueden acompañar por las unidades relativas, como una atenuación, menos 5 decibelios, una amplificación, más 10. ¿Qué sale? Unidades absolutas. Entonces, ese tipo de operaciones va a venir para la tercera práctica, y también guía de ondas rectangulares, modos T y TM, guía de onda rectangular y circular, modos T y TM para la guía de onda rectangular y circular, los dos. Todo eso viene, excitación también hemos visto, también podría venirles, así que el día sábado la práctica, estaríamos dando la tercera práctica, y dígale por favor a su compañero, lo reitero, pasen la voz para de una vez tomarle su práctica y de una vez poner las notas, ¿no? Absolutas. Ya pues, señores, no sé si hay consultas, por el día ahí nos estaríamos quedando. Pues. Entonces, el libro que les dije está en el aula virtual, está subida ahí. Ahí está subida, de ahí yo le he compartido, ¿no? Ya pues, señores, eso sería todo. Ahí nos quedamos. No sé si no hay más preguntas. Ahí nos estaríamos quedando. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.